Hay autos rápidos. Hay autos legendarios. Y luego está el auto que cambió completamente la cultura del tuning en todo el mundo. Un auto japonés que en los años 90 nadie imaginaba que se convertiría en uno de los íconos más grandes de la historia automotriz. Ese auto fue el Toyota Supra. Hoy su nombre es sinónimo de potencia, modificaciones extremas y una comunidad global de fanáticos. Pero lo más interesante de esta historia es que el Supra no nació para ser una leyenda del tuning. De hecho, cuando Toyota comenzó a desarrollar el Supra, su objetivo era algo muy diferente. Toyota quería construir un gran turismo. Un auto rápido, cómodo y refinado que pudiera competir contra deportivos europeos de la época. Y para entender cómo el Supra terminó convirtiéndose en un ícono mundial, tenemos que regresar varias décadas atrás. La historia del Supra comienza dentro de Toyota en los años 70. En esa época, Toyota ya tenía un deportivo conocido como el Celica, un auto compacto que estaba ganando popularidad en diferentes mercados. Pero dentro de Toyota surgió una idea. ¿Qué pasaría si construimos una versión más potente y más grande del Celica? Un modelo que ofreciera más potencia, más tecnología y más presencia. Así nació el primer Supra. Las primeras generaciones del Supra eran interesantes, pero todavía estaban lejos de convertirse en la leyenda que conocemos hoy. Eran autos deportivos bien equilibrados, confiables y con buen rendimiento, pero todavía no tenían el elemento que cambiaría todo. Ese elemento aparecería muchos años después. Durante los años 80, Toyota comenzó a mejorar seriamente el Supra. Cada nueva generación se volvía más potente, más sofisticada y más avanzada tecnológicamente. Pero el verdadero momento decisivo llegó a principios de los años 90. Toyota quería crear el mejor Supra que hubiera existido. Un auto que pudiera competir contra los mejores deportivos del mundo. Así comenzó el desarrollo de la cuarta generación del Supra, conocida como el MK4. El equipo de ingeniería de Toyota tenía un objetivo muy claro: construir un auto rápido, ligero y con una base mecánica extremadamente fuerte. Un auto que pudiera soportar grandes niveles de potencia sin perder confiabilidad. Y aquí es donde aparece uno de los motores más legendarios de la historia automotriz. El 2JZ. El famoso 2JZ GTE. Este motor sería la clave que transformaría al Supra en una leyenda. El 2JZ GTE era un motor de 6 cilindros en línea con doble turbo. Desde fábrica producía alrededor de 276 caballos de fuerza en Japón debido a un acuerdo entre fabricantes japoneses para limitar oficialmente la potencia. Pero la realidad era muy diferente. Muchos ingenieros y preparadores descubrieron rápidamente algo impresionante sobre este motor. Era extremadamente fuerte. El bloque del motor era tan resistente que podía soportar cantidades enormes de potencia sin romperse. Esto era algo que pocos motores de producción podían hacer en esa época. Y aunque Toyota no diseñó el motor pensando específicamente en el tuning extremo, terminó creando accidentalmente una de las mejores plataformas de modificación jamás fabricadas. Cuando el Supra MK4 fue presentado en 1993, el mundo automotriz quedó impresionado. El diseño era agresivo, aerodinámico y completamente diferente a los modelos anteriores. El enorme alerón trasero, las líneas suaves de la carrocería y la postura baja le daban una apariencia que parecía salida de un auto de carreras. Pero lo que realmente impresionaba era su rendimiento. El Supra podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5 segundos. Para la época, eso lo colocaba al nivel de muchos deportivos europeos mucho más caros. Pero lo que nadie imaginaba era lo que sucedería después. Los primeros entusiastas comenzaron a modificar el Supra. Al principio eran mejoras simples. Un sistema de escape diferente.
Un turbo más grande. Mejoras en la admisión de aire. Pero rápidamente comenzaron a aparecer resultados sorprendentes. Los motores 2JZ podían producir 500 caballos de fuerza. Luego 700. Luego más de 1000. Y lo más impresionante es que muchos de esos motores seguían usando componentes internos originales. El Supra se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. No era solo un deportivo japonés. Era una plataforma perfecta para construir máquinas extremadamente potentes. En poco tiempo, talleres de tuning alrededor del mundo comenzaron a experimentar con el Supra. Estados Unidos, Japón, Europa y Australia empezaron a ver Supras modificados con niveles de potencia que antes solo existían en autos de competición. El Supra se convirtió en el favorito de los entusiastas del tuning. Un auto que podía transformarse en casi cualquier cosa. Un auto capaz de competir en carreras de drag, drift o circuito. Pero lo que realmente llevó al Supra a convertirse en un ícono mundial no fue solo su ingeniería. Fue algo mucho más inesperado. La cultura popular. Porque a principios de los años 2000, el Supra apareció en una película que cambiaría para siempre la percepción de este auto. Y ese momento convertiría al Supra en uno de los autos más famosos del planeta. A mediados de los años 90, el Toyota Supra ya había demostrado que era un deportivo serio. Era rápido, tenía un diseño impresionante y su motor era increíblemente resistente. Pero todavía no era una leyenda mundial. Era conocido entre entusiastas, entre preparadores y entre fanáticos de los autos japoneses, pero fuera de ese círculo el Supra seguía siendo simplemente otro deportivo japonés. Eso cambiaría muy pronto. Porque el Supra estaba a punto de entrar en algo que ningún ingeniero de Toyota había planeado cuando diseñaron el auto. La cultura del tuning global. Mientras los deportivos europeos dominaban el mundo de los autos de lujo y rendimiento, en Japón estaba ocurriendo algo diferente. Durante los años 90, la cultura del tuning japonés estaba creciendo rápidamente. Los entusiastas comenzaban a modificar sus autos para hacerlos más rápidos, más agresivos y más únicos. Y el Supra se convirtió en uno de los favoritos. El motivo era simple. El motor 2JZ parecía prácticamente indestructible. Muchos preparadores comenzaron a probar los límites del motor. Al principio, las modificaciones eran relativamente simples. Cambiar el sistema de escape. Aumentar la presión de los turbos. Instalar una mejor computadora de motor. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Los Supras comenzaron a producir cantidades de potencia absurdas. Autos con 600 caballos de fuerza empezaron a aparecer. Luego 800. Luego más de 1000 caballos. Y muchos de estos autos seguían utilizando el bloque original del motor. Eso era algo casi impensable en la mayoría de los autos de producción. El Supra se convirtió en una especie de laboratorio para el tuning extremo. En Japón, talleres especializados comenzaron a construir Supras cada vez más potentes. Algunos de ellos fueron diseñados para carreras de drag, otros para circuitos y otros para drift. Pero el punto clave era que el Supra podía adaptarse a casi cualquier estilo de conducción. Eso lo hacía especial. Mientras muchos autos deportivos tenían limitaciones mecánicas que impedían grandes modificaciones, el Supra parecía disfrutar de la potencia extra. Pero a finales de los años 90 ocurrió algo que cambió la historia del auto. El Supra dejó de fabricarse en varios mercados importantes. Las regulaciones de emisiones y el cambio en las preferencias del mercado hicieron que Toyota decidiera detener la producción del Mk4 en muchos países. En ese momento, pocos imaginaban que esa decisión terminaría aumentando aún más la leyenda del Supra. Porque cuando un auto desaparece, muchas veces comienza a convertirse en algo más. Un ícono.
Y justo cuando el Supra estaba desapareciendo del mercado, ocurrió algo que nadie esperaba. A principios de los años 2000 apareció una película que transformaría por completo la cultura automotriz. Una película sobre carreras callejeras, sobre autos modificados, sobre tuning. En esa película apareció un Supra naranja extremadamente modificado. Un Supra que en la historia del film producía más de 1000 caballos de fuerza. Ese auto capturó la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. El Supra se convirtió instantáneamente en una estrella. Personas que nunca habían oído hablar del auto comenzaron a buscarlo. Jóvenes fanáticos comenzaron a soñar con tener uno. El Supra dejó de ser solo un deportivo japonés. Se convirtió en un símbolo de la cultura del tuning. En talleres de todo el mundo comenzaron a aparecer proyectos inspirados en ese famoso Supra naranja. El motor 2JZ se volvió uno de los motores más buscados por los entusiastas. Incluso personas que no tenían un Supra comenzaron a instalar motores 2JZ en otros autos. Ese motor se convirtió en una leyenda por sí mismo. Pero mientras el Supra crecía en fama, su producción ya había terminado. Toyota dejó de fabricar el Supra MK4 en 2002. Y eso tuvo un efecto inesperado. Los Supras comenzaron a volverse más valiosos. Cada año que pasaba, el interés por el auto aumentaba. El Supra se convirtió en un clásico moderno. Un auto que representaba una era específica de la industria automotriz. Una era donde los fabricantes japoneses estaban construyendo algunos de los deportivos más interesantes del planeta. Pero la historia del Supra no se detuvo allí. Porque incluso después de que la producción terminó, el impacto del Supra continuó creciendo. En competencias de drag racing, los Supras modificados comenzaron a romper récords de velocidad. Algunos de ellos superaban los 1500 caballos de fuerza. En eventos de tuning, el Supra se convirtió en uno de los autos más populares para proyectos extremos. El auto que originalmente había sido diseñado como un gran turismo cómodo y rápido ahora era conocido como uno de los autos más modificables jamás fabricados. El Supra había cambiado el mundo del tuning. Pero lo más impresionante es que su legado no solo estaba en los autos modificados. También estaba en la forma en que inspiró a toda una generación de entusiastas. Una generación que creció viendo Supras modificados en películas, videojuegos y competencias. Una generación que veía al Supra como el símbolo definitivo de lo que un auto podía llegar a ser cuando se combinaban ingeniería sólida y creatividad. Pero la historia del Supra todavía tenía un capítulo más por escribir. Porque después de años de ausencia, el nombre Supra volvería. Y ese regreso generaría una de las discusiones más grandes en la historia reciente del automovilismo. Durante más de una década, el nombre Supra se convirtió en algo casi mítico. No era solo un auto antiguo que la gente recordaba con cariño. Era una leyenda viva dentro de la cultura automotriz. Mientras pasaban los años, los precios de los Supras MK4 comenzaron a subir. Lo que en los años 90 era un deportivo relativamente accesible se transformó en un objeto muy buscado por coleccionistas y entusiastas. Muchos Supras modificados comenzaron a aparecer en competencias alrededor del mundo. En carreras de drag, algunos Supras alcanzaban cifras de potencia que parecían absurdas. Motores 2JZ preparados por especialistas lograban producir más de 1500 caballos de fuerza. En algunos casos incluso más. Lo impresionante era que el bloque original del motor seguía siendo parte del corazón de esas máquinas extremas. Eso reforzó aún más la reputación del 2JZ como uno de los motores más resistentes jamás construidos. Pero el Supra no solo dominaba en drag racing. También comenzó a aparecer en el mundo del drift. Pilotos profesionales descubrieron que el equilibrio del chasis del Supra lo hacía perfecto para derrapes controlados.
Con suficiente potencia y una buena configuración de suspensión, el Supra podía convertirse en una máquina increíble para el drift. Mientras tanto, en el mundo de los videojuegos y las películas, el Supra continuaba creciendo como ícono cultural. Aparecía en juegos de carreras, en videos de tuning, en eventos automotrices. El Supra se había convertido en algo más que un simple auto. Era un símbolo de la creatividad de los entusiastas. Un recordatorio de que un auto bien diseñado puede transformarse en algo completamente diferente dependiendo de quién lo modifique. Pero mientras la leyenda del Supra crecía, Toyota permanecía en silencio. Durante años, los fanáticos comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Volverá el Supra? El tiempo pasó. 10 años. Luego 15. Y el Supra seguía sin regresar. Muchos comenzaron a pensar que el Supra MK4 sería el último de su especie. Pero en 2019 ocurrió algo que sorprendió al mundo automotriz. Toyota anunció el regreso del Supra. El nuevo Supra era un deportivo moderno desarrollado en colaboración con BMW. Este nuevo modelo utilizaba una plataforma compartida con el BMW Z4 y estaba equipado con un motor turbo de 6 cilindros en línea. El anuncio generó una enorme expectativa, pero también generó una gran discusión entre los fanáticos. Muchos estaban felices de ver el regreso del nombre Supra, pero otros tenían dudas. El nuevo Supra no tenía el famoso motor 2JZ, y tampoco había sido desarrollado completamente por Toyota. A pesar de eso, el nuevo Supra demostró rápidamente que era un deportivo muy capaz. Tenía una excelente distribución de peso, un chasis rígido y un motor turbo muy potente. Pero más allá del debate sobre el nuevo modelo, algo seguía siendo cierto. El Supra MK4 seguía siendo la referencia. Seguía siendo el auto que había cambiado el mundo del tuning. Y esa influencia continúa hasta hoy. Actualmente, el motor 2JZ sigue siendo uno de los motores más buscados por preparadores en todo el mundo. Muchos proyectos extremos utilizan ese motor incluso fuera del Supra. Se ha instalado en Nissan, BMW, Mazda y hasta en autos americanos. Eso demuestra lo especial que fue su diseño. El Supra también dejó otra lección importante para la industria automotriz. Demostró que un auto no necesita ser el más caro ni el más exclusivo para convertirse en una leyenda. A veces, lo que realmente importa es el potencial. El Supra ofrecía algo que muchos autos no ofrecen. Libertad. La libertad de modificarlo, de transformarlo, de convertirlo en algo único. Y por eso el Supra cambió el tuning para siempre. No fue solo un auto rápido. Fue una plataforma que permitió a miles de personas explorar la creatividad mecánica. Fue un auto que inspiró a una generación completa de entusiastas. Hoy, décadas después de su lanzamiento, el Supra sigue apareciendo en eventos automotrices, competencias y proyectos extremos. Y cada vez que alguien escucha el nombre Supra, inmediatamente piensa en potencia, tuning y posibilidades infinitas. Ese es el verdadero legado del Toyota Supra. Un auto que comenzó como un gran turismo japonés y terminó convirtiéndose en uno de los íconos más importantes de la cultura automotriz mundial.